Grabar. Sean bienvenidos, esta es nuestra clase número 4, si no me equivoco. Eh, Estamos retomando nuestra clase práctica, estamos aprendiendo acerca de los modelos no paramétricos, vimos regresión por splines, luego nos movimos a una regresión GAN donde hicimos un modelo de serie temporal, ¿verdad? Lo pudimos modelar utilizando las variables de mes y de año para poder modelar el efecto de tendencia anual y también estas particularidades que tenían los efectos mes a mes de la producción de CO2. Y luego estábamos viendo cómo era la lectura de estos algoritmos de esta salida, ¿no? Que eran los algoritmos, el MARS, ¿no? En el algoritmo MARS, les había mencionado, déjenme rodar nuevamente todo esto aquí. Ahí tengo unas salidas. Habíamos aprendido esto que era en sí lo más complicado, ¿no? Que era poder interpretar, poder sacarle provecho a estos valores, ¿no? Donde habíamos visto que este era el valor promedio de una casa, el coeficiente del intercepto, y luego veíamos que cuando eran variables categóricas, simplemente nos aparecían los valores en sí, que le podían agregar un efecto positivo o negativo cuando apareciese en ese caso, en este caso la variable barrio, el caso Crawford. Entonces vemos que de todos los barrios solo ha tomado en cuenta dos vecindarios, Crawford y Northridge. Los otros significa que no tuvieron un efecto, una diferencia significativa respecto al precio a la hora de precio. ¿Ok? Lo que sí constituía en sí un reto era analizar estas, que eran variables numéricas, donde yo podía ver aquí que tenía que hacer la ley de los signos del producto, de los signos para poder entender el efecto. Veía que el Una área del pregunta, terreno tenía un efecto perdón. positivo, ¿sí? No sé si nos tenía que compartir la pantalla para ver lo que estamos. Ah, caramba, sí. ¿Verdad que sí? Gracias. Bueno, Chévere, gracias. ahora sí. A ver, ahí estamos. Lo bueno es que recién comencé. Ok, les decía que para esta sí existía un mayor reto, ¿verdad? Que eran las variables que eran numéricas, porque veíamos que teníamos estas funciones h y tenía que usar la ley de los signos. En este caso decía área del terreno más, por más, positivo, efecto positivo para áreas del terreno, ¿verdad? Que se encuentran, que eran inferiores a 6173. Y luego ese efecto seguía siendo positivo, menos por menos, tenemos más también. En el año de construcción también teníamos algo muy similar, decíamos menos por menos, más efecto positivo para casas con años de construcción menores que 2004 por el signo negativo, y para casas ya construidas a partir del 2004 el efecto seguía siendo positivo, pero mucho más fuerte. Y esto prácticamente ya no tenía sus dudas y no es nada más, vemos el gráfico acá, es más bien para afianzar la idea de que la importancia de tener modelos no lineales, que son capaces de encontrar esos puntos de inflexión, que básicamente era la lectura de estos números que aparecían aquí, recuerden, en estas funciones bisagras, porque nos está diciendo que en ese punto podemos establecer un antes y un después. Entonces hay un cambio de tendencia en esa variable al momento de modelar lo que queremos modelar. Entonces lo que voy a hacer es yo continuar, voy a continuar para este tipo de modelos para mostrarles, por ejemplo, que yo, a diferencia de lo que habíamos mostrado anteriormente, yo he agregado algo aquí que dice grado 2. Al agregar el grado 2 no solo está probando términos lineales, sino que ya va a agregar, por ejemplo, no solo el año de construcción, sino el año de construcción al cuadrado. Entonces, ¿qué gano con esto? Voy a ganar un mayor poder predictivo. El modelo probablemente va a mejorar en términos de predicción. ¿Cuál es el problema? Que voy a perder interpretación, ¿sí? Porque yo cuando ya tengo variables lineales y también cuadráticas al mismo tiempo y que están haciéndose operaciones complejas entre ellos, yo ya no logro tener una lectura tan transparente de los coeficientes como yo los puedo interpretar como en un modelo lineal. Vean qué sucede cuando agrego interacciones. Yo pasé, vean, todas las variables que he agregado ahora. Tengo las variables categóricas, tengo las variables numéricas, si las pueden ver, todas las que tienen H, pero luego aparecen más variables, las interacciones. Vean que aquí tengo un producto y aparecen interacciones entre variables categóricas. Y solo aparece una, de hecho.
¿Cómo se entendería una interacción entre variables categóricas? Es cuando se cumplan estas dos características al mismo tiempo. Es decir, que el modelo ha encontrado la necesidad, por ejemplo, de modelar cuando la pendiente de la casa, del terreno, me imagino, que es lo que dice aquí, es moderado, que es lo que me imagino esto, M o D, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando se dé el caso que la calidad del hogar es categoría muy excelente. Cuando se dé esta combinación, ¿sí? Vean que el precio de las casas sube muchísimo. Entonces está considerando dos cosas al mismo tiempo, que el terreno no es completamente plano y que es una casa en condiciones muy excelentes. Podríamos nosotros pensar de acuerdo a la geografía, quién sabe si esto puede darnos una idea de que tal vez esté en un área que tiene mayor naturaleza, que tiene algún área, digamos, como que un patio mayor con un área natural que hace que el precio de la casa sea mucho más alto. Entonces ustedes ven que estas dos condiciones, cuando se cumplen, estas dos tienen un efecto positivo sobre las casas que prácticamente puede hasta doblar el precio de una casa. ¿Ok? Entonces, vean cómo el modelo comienza a descubrir patrones y trata de encontrar esos casos específicos. Lo mismo vemos acá. Por ejemplo, vemos una interacción ahora entre una variable categórica, que aquí dice contorno del nivel del terreno, me imagino es, bueno, y por contorno entendería que es qué tan parejo es el terreno, ¿sí? Y también la variable numérica que dice área, para mí es como área habitable, y ya está. Lo voy a traducir de esta forma. Y cuando el área habitable está por arriba de 3.500 unidades, que tendríamos que saber de qué se tratan estas unidades. Cuando se dan estas dos condiciones, se agrega un valor de 471, pero se multiplica por cada valor que esto tenga algún incremento. Es decir, esta variable sigue operando como variable cuantitativa, donde se va a hacer algún tipo de operación. ¿Ok? Entonces, esto sería similar en una regresión tradicional cuando tenemos interacción entre una dicotómica y una continua. ¿Ok? Una variable numérica. Entonces, de aquí para acá las cosas se complican porque tengo variables numéricas con numéricas. Como yo en la regresión tradicional agregaba una interacción, por ejemplo, entre la edad de la persona, ¿sí? Y podría agregar también interacción con otra característica numérica, como podría ser alguna característica física del individuo, como podría ser su peso en un estudio, yo que sé, clínico de salud, etcétera. Entonces, ustedes ven que todas estas variables acá son variables son casos de interacciones. Y vemos que el R cuadrado, si nos fijamos aquí, ahora es 94. Cuando en el caso anterior muy probablemente era menor, pues no, 93,3. La pregunta es, ¿vale la pena esa inversión? No lo sabemos. Lastimosamente acá no tenemos algún criterio tipo A y C que nos pueda decir, ¿sabes qué? Valió la pena esa inversión porque con más variables o siendo el modelo más complejo, no sé qué tanto habramos mejorado y si vale la pena toda esa inversión. ¿Ok? Por acá yo tengo algo que les voy a pedir que ustedes lo rueden por su parte. Aquí lo que se está haciendo es probar un conjunto, diferentes valores de grados, que aquí prueba grados, en este caso solo tiene dos. Podríamos probar los grados del polinomio, perdón, de las relaciones desde 1 hasta 3. Y aquí estamos cortando el árbol a diferentes niveles. Es decir, aquí se va a cortar de 1 hasta 100 en pasos de 10. ¿Cuál es la idea? Estamos creando una gran malla y lo que vamos a hacer aquí es probar como diferentes modelos y ver con qué combinación nos va a ir mejor. Esto es normalmente lo que se hace en un enfoque de Machine Learning, donde tenemos un alto poder computacional y podemos hacer diferentes pruebas. Entonces yo puedo probar con relaciones lineales o cuadráticas o cúbicas si quiero y probar, por ejemplo, que el árbol se quede solo con 10 variables, solo con 20 o 30 o 40 o 50 o hasta 100. Entonces vamos a probar cuál de todos esos posibles modelos va a ser el mejor. Eso lo podemos hacer con estas líneas acá, que de hecho demoran, por eso tampoco las voy a rodar ahora, ¿sí? Pero en todo caso, para que se vea lo que hemos logrado acá, acá tenemos gráficos para las variables. Yo lo voy a hacer. Este es para el gráfico, para el modelo cuadrático.
Aquí, a partir de esto sí voy a rodar. Este es un gráfico que se llama gráfico de importancia, es un gráfico muy común en Machine Learning. Y lo que me da es, de forma gráfica, me va ordenando de más importante a menos importantes las variables que han sido utilizadas en el modelo con el fin de predecir. Entonces, al final vemos que la primera variable, la más importante utilizada, es el área habitable del hogar, lo cual tiene sentido respecto al precio, ¿no? Podría ser lo que le llamamos áreas de construcción, relacionados como lo conocemos. Tampoco tengo el diccionario de variables, así que estoy infiriendo algunas cosas acá. Segundo, el año de construcción. Luego, el tamaño entendería que esto es del basement, ¿no? Del sótano, creo que es en español, ¿verdad? Lo de abajo, sí, siempre lo confundo. Sótano, arriba es Sí. ático, correcto, sí, sótano, ¿verdad? Del sótano. Sí, el tamaño del sótano. Importante, ¿esto por qué? Bueno, yo que vivía en la Yoni, en algunos sótanos, por ejemplo el de mi casa, era como una gran bodega, era oscuro y tenía prácticamente la calefacción allá abajo y estaba. Pero yo conocía gente que vivía y alquilaba en los sótanos, es muy común, por ejemplo, y ahora es ilegal, de hecho, en ciertos estados. Pero estamos hablando que el sótano es un lugar completamente habitable, es otra casa que está abajo y ya está. Entonces, el sótano probablemente acá habla que es importante porque para mí es todo un piso, todo un área habitable, ¿verdad? Entonces, aquí lo está tomando en cuenta como una de las variables importantes en la construcción. Luego me da indicadores de calidad, muy excelente, excelente, muy bueno. El contorno del terreno, entendería. Nuevamente algo relacionado con el basement, ¿no? Con el sótano. Año de remodelación, si ha existido, y el número de chimeneas. ¿Ok? ¿Por qué aparecen estas variables y cómo se mide esto? Esto se mide en términos de cuántas veces, prácticamente, cuántas veces apareció, porque recuerden que puede aparecer de forma marginal, puede aparecer con interacciones, ¿sí? Podría aparecer de diferentes formas y varias veces. Lo mismo sucede en los árboles de regresión, en los modelos más avanzados como XGBoost. Entonces, la importancia se mide no solo en el número de veces que aparece, sino en que si yo hago pequeños cambios, por ejemplo, en el año de construcción, yo noto que eso se ve afectado, eso afecta, perdón, de forma importante al precio de la casa. Y eso matemáticamente se mide a través de ¿qué? De las derivadas, ¿verdad? Que si yo me muevo un poquito en términos de el año de construcción, el precio de la casa cae o aumenta de forma importante. Entonces, estas medidas acá están prácticamente recopilando las derivadas. ¿Cuál es el tipo de relación? Lineal, no lineal, no hay forma de saberlo, únicamente tratando de entender esto de acá, pero también podemos crear gráficos, estos gráficos que yo les mostré la vez pasada, creo que los habían visto, ¿sí? Dejen que cargue. Y con estos gráficos yo puedo tener una idea del aporte marginal que tienen estas variables sobre el modelo. Imagínense, lo que está haciendo es tomar estas dos variables, las más importantes, que fueron las que me interesaron estudiar acá, y poder ver cómo afectan respecto a lo que estamos modelando, que es el precio. Y vemos que el año de construcción, lo habíamos visto antes, ¿no? Conforme aumenta el año de construcción en las casas, el precio aumenta, ¿no? Lo cual tiene todo el sentido, ¿no? ¿Verdad? Relación positiva, lo habíamos visto, pero no siempre crece de la misma forma. Hay un punto de inflexión, ¿verdad? Y si nosotros revisábamos nuestros datos, el punto de inflexión era alrededor del año 2004. Por ahí era, si no me equivoco. ¿Ok? Hay un punto de cambio. Lo mismo, por ejemplo, vemos el área habitable, vemos que es importante el área hasta un cierto punto y luego comienza a tomar más importancia. Si no me equivoco, aquí hay otro corte, o no sé si es algún engaño visual, pero al parecer aquí veo como tres rectas, ¿no? O tres tendencias y vemos que ya cuando el área crece mucho, el efecto que hay sobre el precio aumenta mucho más. Es decir, que por cada metro cuadrado que yo tenga de espacio habitable, el precio va a aumentar mucho más cuando los tamaños son grandes, tal como lo vemos acá. Y recuerden que esto de aquí es una recopilación de efectos marginales. Y acá tengo una representación en dos dimensiones de las dos variables. Entonces, prácticamente, recuerden que una predicción, ¿qué es que tú me digas cuál es el año de construcción de la casa, me digas qué área tiene habitable, por ejemplo, con esas dos variables únicamente,
yo me ubicaría en alguna posición, ¿verdad? Llevo el punto aquí en la base y subo al plano y digo, ok, la predicción va a ser esta cantidad, que le voy a poner color blanco para que se vea aquí, esta cantidad sobre el plano. Imagínense, esto es con dos variables. Nosotros tenemos decenas de variables. Obviamente no lo podemos ver, pero esto se puede calcular matemáticamente y lo que sí podemos obtener son los famosos números que nos de interés en una calculadora, que son las predicciones, ¿no? Yo acá tengo, por ejemplo, predicciones, donde puedo generar la línea de valores reales y valores predichos. Y realmente me están dando una línea, la red de identidad, lo cual me describe que las predicciones están bastante decentes respecto a la realidad. ¿Ok? Recuerden que el fin acá no es hacer mucho aún, ¿no? Como que eh, predicciones desde el punto de vista del ML, como probar mallas, hacer búsqueda de hiperparámetros, eso es algo que lo van a explorar con Néstor. Y qué es lo interesante, que estos modelos que están viendo acá, por ejemplo el Mars, va a ser uno de los posibles 8 o 10 modelos que ustedes van a probar ya en un contexto de Machine Learning, donde si su interés es predecir, van a probar varios modelos y el que mejor rendimiento me da en términos de una métrica que yo predefina anteriormente, ese va a ganar. ¿Ok? Vamos para poder terminar esta clase práctica, terminemos, vamos a comparar los dos modelos que hemos aprendido anteriormente. Y esto con el fin de recordar y además de recordar que podamos nosotros entender cuáles son los beneficios del uno frente al otro, no ventajas y desventajas, que eso siempre va a existir. Y es lo que a nosotros, si lo tenemos súper claro, es lo que nos va a permitir ser sabios a la hora de escoger un modelo u otro, o poder explorar los beneficios o explotar adecuadamente uno de estos modelos. ¿Ok? Yo voy a llamar el conjunto de datos de empleo, ¿sí? Si no me equivoco, este conjunto de datos, ¿verdad? Es el que está relacionado con el proyecto tarea, ¿sí? Entonces, vean que aquí yo tengo ya unos ajustes, como para que ustedes vean, este cuaderno les sirve para su tarea, que no haya avanzado con la tarea. Eh, ¿Y por qué? Porque voy a utilizar este conjunto de datos para estudiar exactamente el gráfico o figura que les mostré en las diapositivas en clase de los modelos aditivos. Primero comenzamos con un modelo. ¿Qué modelo es esto? ¿Me recuerdan? Si aprovecho y veo agua por acá. ¿Qué modelito es Lineal, este? Lineal, lineal. ¿verdad? Gracias, Andrea. Es una regresión lineal común y corriente. Eso sí, múltiple. Estoy explicando, trato de explicar, modelar el salario como una función del año calendario, la edad. ¿Se acuerdan que esto lo vimos en clases, verdad? Con las funciones y el nivel de educación de la persona. Entiendas el nivel de instrucción, que sería lo más adecuado. ¿Ok? Voy a colocar, déjenme colocar esto por acá que me molesta. Ahí está. Y veo la regresión lineal múltiple aquí. Con la regresión lineal múltiple, pensando en relaciones lineales, veo que considerar una relación lineal para el año está bien. Lo mismo para la edad, es significativo, aunque no esté bien modelado y lo sabemos. Y los diferentes niveles de educación, 2, 3, 4 y 5, son significativamente importantes a la hora de modelar. ¿Ok? Es decir, todas las tres variables que hemos aplicado nosotros en nuestro modelo son importantes. ¿Ok? R cuadrado ajustado 0,26. No tan bueno, ¿no? Avancemos. Nuestro siguiente modelo, ¿qué hace? ¿Alguien se anima y me dice el modelo 2? ¿Qué tipo de modelo estamos utilizando? ¿Cómo se llamaba este modelito acá? Modelo de adición. De adición, modelo aditivo y la G, recuerden Correcto. que dice generalizado. Pero el generalizado nosotros no usamos todavía. Recuerden que el aditivo tradicional es como la regresión tradicional, para números, para predecir números, modelar números, cantidades numéricas, ¿no? Y ya cuando decimos generalizado, eran esos casos especiales donde era el caso logístico, que yo quiero predecir una categoría, o el caso Poisson, u otros modelos como binomial negativo que no vemos en este curso, ¿no? No son de un enfoque de ciencia de datos realmente, es más de un modelado estadístico.
Entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? Un modelo aditivo. Este es un modelo, recuerden que es un modelo no lineal, ¿verdad? ¿Se acuerdan las funciones no lineales que nos daba? Entonces, yo me acuerdo, yo le estoy dando aquí, le estoy diciendo, mira, modélalo, modela el año. Podría tratar de quitarle esto que dice acá. Simplemente le digo, mira, modela el año calendario como una función no lineal, modela la edad de la persona como una función no lineal y la educación como es categórica va tal cual, ¿sí? Es lo único. Voy a rodar, vamos a ver qué ha dicho. Me da un error porque dice que un término tiene menos covariables, combinaciones de la covariable, que los grados de libertad. ¿Qué error es esto? El error específicamente aquí dice que el número de años que yo tengo, por ejemplo, yo le voy a decir aquí años, le voy, por ejemplo, a decir aquí unique. Le voy a pedir los valores únicos de años que tengo en la variable años. Ah, pero es en el conjunto de datos wage. Ahí. Vean, yo solo tengo años 2006, desde el 2003 hasta el 2008. ¿Sí? Tengo 6 años. Y yo con esos 6 años estoy tratando de encontrar una función suave, una curva. Entonces prácticamente tengo 6 puntos, ¿sí? 6 nodos posibles. Entonces, no me alcanza el dinero con esta variable. Es lo que me está reclamando aquí el modelo. Por eso, acá el número de bases, yo le he dicho, podría yo también cambiar aquí, por ejemplo, K es la dimensión. Yo le puedo poner, por ejemplo, con el 3 ya va a rodar, porque le estoy diciendo utiliza solo bases cúbicas y ya con esto vamos a poder tener el modelo que ruede. Y lo que más me interesa acá es estudiar la importancia de las variables, la educación, ¿verdad? Importante, tal como lo habíamos visto, y el año y la edad de la persona. ¿Son importantes como funciones no lineales? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Porque vemos los asteriscos. ¿Sí? No lo duden. Recuerden que vemos los asteriscos, significa que son significativos, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, respecto al año calendario, si ven que es una curva, pero no es tan curva. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Israel, Dos cerca más a uno. ¿por qué cercano a uno? ¿Qué valor, disculpa, para orientar al resto? El EDF. El EDF, ¿no? Se llamaban grados de Mm, libertad efectivos y como es cercano a uno, lo que me está diciendo es, parece una recta, pana, porque uno exacto es recta, sí, una recta. 1,23 es como que, bueno, y si se acuerdan el efecto del año, ¿no? Porque era creciente, se estacionó un poquito y bueno, ya lo vamos a ver, que lo que nos interesa son los gráficos. Veamos, ese es el efecto del año calendario y si ven que luce bastante lineal. Y porque Israel ha permitido, él nos ha ayudado acá y él se ha anticipado y él ya sabe, dijo, bueno, le paró bola a Cristian, dijo, sí, alrededor de uno era una recta, ¿no? Parecido, uno es una recta, si es 1,23 significa que no hace tantas ondas, ¿no? Entonces, efectivamente, vean el efecto del año es creciente, conforme pasan los años calendarios, los salarios van aumentando, lo cual es natural, muy bien, pero el efecto no parece tan no lineal. Ahora, acá me dice presiona Return para ver el siguiente gráfico. Recuerden que Return es el botón de Enter, ¿sí? Y ahí vemos el efecto de la edad de las personas respecto al salario. ¿Se acuerdan el análisis que hicimos, no? Del pico máximo de edad laboral, ¿no? Tope. Luego se mantenía, pero como que ya de bajada y luego caída. Vean cómo es sencillo obtener este tipo de salidas y ahí tendríamos que hemos salido de nuestros gráficos. Esto es para el modelo Gaussian de GAN. ¿Qué yo podría hacer, chicos? Y vean, yo aquí también hasta me adelanto. Hago un modelo, voy a hacer un modelo 2,1, lo voy a llamar. Y como el efecto del año lo veo casi como una recta, yo le voy a decir, ¿sabes qué? Uso una recta nomás. No uses una función no lineal. Y vean qué es lo único que hice. Quitarle esa S. ¿Ok? Solo le quité la S. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a obligar que el modelo simplemente ajuste una recta para el año. Rodamos, voy a ver aquí la salida y el gráfico.
punto uno, punto uno. Vean la salida de este nuevo modelo y vean la diferencia. Si ven que en la parte paramétrica, que es como la regresión tradicional, si ven que ahora aquí arriba me incluyó el año y ya no está acá abajo como función suave. ¿Lo ven? ¿Sí? Porque le pedí que simplemente sea una recta. Y ahora que es una recta, ¿qué es lo interesante, jóvenes? Que tengo este coeficiente que lo puedo interpretar de igual forma que en la regresión tradicional. Es decir, manteniendo todas las variables constantes, por cada año calendario que pasa, el salario aumenta en 1,19 unidades. ¿Ok? ¿Cuáles son las unidades? Tal vez estén miles, ¿sí? Entonces, estén cientos, no sé, tendríamos nuevamente que tener idea de el diccionario de variables, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Continuamos. Igual este es un conjunto de datos muy conocido. Podríamos ir a internet y averiguar la variable respuesta, en qué unidades está, etcétera, etcétera, para poderle dar un mejor contexto a nuestro ejercicio y al proyecto, ¿por qué no? ¿Ok? Vean que el año ya se interpreta como un coeficiente usual. Por cada año calendario que pasa, el salario aumenta en 1,2 unidades. Pueden ser miles, pueden ser cientos, etcétera. Y ya solo nos queda como función suave la edad, que dice que es importante en el modelo. Voy a graficar, vean que yo voy a borrar acá todos los gráficos para que tengan una idea, y grafico. Y si ven que el único gráfico es de la función no lineal para la edad, ya no me grafica el año, porque el año es una recta, ¿sí? Simplemente recuerden que esta función solo grafica las funciones no lineales. Y yo solo he dejado como función no lineal la edad de la persona. ¿Qué nos permite el AIC? Nos va a permitir comparar entre estos tres modelos cuál vale la pena, cuál es mejor en términos de calidad-precio, ¿sí? Que recuerden que esto es lo que le llamamos el principio de parsimonia. El AIC, según el AIC, el mejor modelo es por nada, es el segundo, ¿sí? Es el segundo. Si ven que el modelo 2,1 me costó un poco menos. ¿Por qué me costó menos? Porque yo le dije, no ajustes una recta, sino ajusta una línea. Si ven que me costó un poco menos, pero perdí un poquito de calidad de modelo. Por eso es que el criterio de la IC me está diciendo, aún así, quédate con el modelo 2. ¿Sí? Hay otro criterio que se llama B y C, no sé si lo puedo obtener así, ¿sí? Y muy probablemente ahí va a ganar el último. Vean, ahí ganó el último, ¿sí? Porque el criterio del B y C, como les había mencionado creo que en clases anteriores, es más jodido, es más restrictivo, o sea, prefiere modelos mucho más simples. Entonces el B y C en este caso está prefiriendo el modelo que me costó menos y me dio un rendimiento bueno, que fue el modelo final al cual yo apliqué una recta. ¿Ok? Recapitulando, ventajas de este modelo, chicos. Tengo valor P. Con el valor P yo puedo hablar de qué variables son significativas y cuáles no. ¿Ok? Otra ventaja, esa función, ese gráfico que vemos a la derecha. Estamos viendo una descripción clara del comportamiento de la relación en realidad que tiene, marginal, que tiene la variable edad de las personas sobre el efecto sobre el salario. Entonces, esa función me habla bastante. Y puedo yo también, en el caso de la otra variable que no era muy no lineal, decidí hacerla lineal. Es decir, yo puedo simplemente escoger qué variables quiero que aparezcan lineales y cuáles no lineales. Y las interpretaciones van a ser de igual forma que la regresión tradicional para los términos lineales. Esas son las ventajas de este modelo. Vamos con el otro modelo, que es el modelo Mars. Llamamos la librería tierra y ruedo el mismo modelo. Vean que en lugar de LM solo le llamo tierra, ¿sí? Y ya está el modelo, así de sencillo. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? Vean, solo con verlo aquí. ¿Cuál es la ventaja de ese modelo? Que este modelo, recuerden, elige las variables más importantes. Yo en este caso tenía tres y aparecen todas las tres variables o dejo fuera alguna. Den viendo, a ver, aparecieron todas, ¿no?
Recuerden, ¿cuál era? El año, ¿está el año por ahí? ¿Me confirman? Sí, Está el también la año sí edad de la está. persona y está el nivel de educación. No dejó nada afuera, ¿no? ¿Ok? Los modelos anteriores también dijeron que las tres variables eran importantes. ¿Concuerdan, no? ¿Todo bien? ¿Sí? Ventajas de este modelo. Selecciona variables por sí solo. No le tengo que hacer absolutamente nada. En este caso, él ha elegido las tres variables. Y no solo eso. ¿Se acuerdan que yo tengo tres variables, pero una variable es la educación, que tiene 4 niveles? Entonces, en total se me hacen 6 variables. Vean que el modelo dice, mira, yo tomé de las 6 variables, yo tomé las 6. Es decir, tomé el año, tomé la edad y tomé los 4 niveles de educación. ¿Todo bien? Pero ¿qué dice? De 10 términos posibles que yo pude haber creado o que yo creé, me quedé con 8. ¿Cuáles son los 8 términos? Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 términos. ¿Sí? Entonces vean qué es lo chévere de este modelo, que estos términos son transformaciones de las variables originales. Y eso es lo que hace el Machine Learning, transformar variables. Eso es lo que hace una red neuronal en sus pasos previos, ¿sí? Encontrar nuevas variables, ¿verdad? Que me permitan mejorar mi modelo, mi propuesta. Y ahora sí veamos, por ejemplo, la primera variable, el año. Pregunto, y aquí sí quiero que me respondan para ir avanzando. Entonces, yo sé que han aprendido. ¿El año tiene efecto positivo o negativo respecto al salario? Negativo, dice Jennifer. ¿Quién está de acuerdo con Jennifer? Y la ley de los signos, ¿se olvidaron? Sí, eso iba a decir, no se supone que menos y menos da más. Sí. O sea, eso es un hecho, sí. Más bien sabían, no sé quién respondió anteriormente, ya me dio el Alzheimer rapidito. No se olviden, por favor, de utilizar la ley de los signos en este modelo. Menos por menos, más, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el efecto del año es positivo, ¿sí? Le está agregando, piensen en un modelo básico, ¿sí? El modelo base va a ser el intercepto. El intercepto, vean mi mano acá, mi brazo, mi antebrazo, es una recta horizontal, nada más, ¿ok? Eso es el intercepto, una recta horizontal. ¿Qué está haciendo este modelo? Dice, espérate un ratito. Para el año calendario, como tiene negativo, dice, para años menores, ¿sí? A 2006 le vamos a dar, si antes era una recta, le vamos a dar un efecto un poco más positivo, porque menos por menos es más. Es decir, antes del 2006 había una relación positiva un poco más fuerte que después del 2006, ¿sí? Y eso denota, ¿se acuerdan cuando hicimos el análisis? Que después del 2006 hubo como un estancamiento. Se veía que no dejaba de crecer un poquito. Y eso lo ha detectado. Ventaja de este modelo, chicos. Recuerden que apenas yo veo este modelo, todos estos números significan que representan cosas importantes. 2006 es un año, un punto de inflexión. Hubo un cambio en la tendencia del efecto del año sobre el salario. Y específicamente aquí le está dando un efecto positivo por el menos por menos para años menores por el negativo a 2006. Es decir, que 2006, antes del 2006 crecía, tenía un efecto más apalancado, más fuerte. Respecto a la edad, veo 2 años importantes. Y vamos a juntar dos conocimientos. Por eso no me gusta nunca que se casen con un solo método. Vean el gráfico de la izquierda, perdón, de la derecha, que es el método anterior. Y este método ha encontrado 2 años particulares, 2 edades. La edad de 38 y la edad de 63. ¿Qué creen que representan esas 2 edades respectivamente? Que el modelo ha encontrado automáticamente. Que hay puntos donde cambia la tendencia. Son puntos donde cambia la tendencia, sí. El 38 específicamente, dame más ganas. ¿Qué sería el 38? Antes de los 38. Perdón, Marcia.
Sería antes de los 38. Tiene un efecto. Sí, un- pero ese 38, ¿qué representaría? Era en términos del ejercicio, en términos de si yo tengo que comunicarle al mm, de talento humano esto, En ¿qué los 38 años va a haber un cambio. va En un cambio este de qué tipo? caso, positivo y va a comenzar a crecer en 2 unidades. Dame el problema. Si me estás hablando positivo, más, menos, no, no quiero eso. A Yo ver, soy ¿qué le voy a talento decir a la humano, persona de me recursos? gustan los números. ¿Qué cosa Que a gana? partir de los 38 en adelante se empieza a ganar Tiene que subir menos. el sueldo. No, tiene que subir el sueldo. Después, los 38. Yo ya tengo el gráfico de la derecha. ¿Qué eran los 38? ¿Qué sucedía a partir de los 38? Marcia, estás muteada. Justo cuando ibas a opinar, estás muteada. No, no iba a opinar, estaba viendo el gráfico. Ah, ya, ok. Ajá. Entonces nos podemos nosotros alimentar. Vean, 38 está más o menos por aquí, ¿no? Perdón, que estoy con color, no color, por aquí. Ahí está. Y el otro era 63, que está por acá, ¿sí? Son los dos puntos que detectan nuestro nuevo modelo, que no es este, ¿sí? ¿Qué podemos hablar respecto a esos puntos? ¿Qué habíamos conversado anteriormente? Recuerden que aquí no hay respuestas. Tal vez que el salario va a crecer hasta los 38 años y a partir de ahí hay un cambio de tendencia. Se comienza a estacionar un poco, ¿no? ¿Sí? Ajá. Que el salario se comienza a estacionar un poco, de ahí se mantiene, y el 63 sí es un punto como de declive, ¿no? Podríamos decir que a partir de los 63, en promedio, ¿verdad? Comienza el salario a caer, ¿no? Ese es el tipo, por ejemplo, de cosas que yo quiero leer en general, que uno espera darle un reporte a un gerente, por ejemplo, de recursos humanos, ¿sí? Entonces, y vean que esos dos puntos, yo sin ver el gráfico, yo sé que en esos dos puntos hubo un cambio, ¿sí? Ahora sí, vamos a utilizar ley de los signos. Antes de los 38, menos por menos, más. Antes de los 38 significa que hay un efecto positivo respecto al promedio, ¿sí? Es decir, que vamos a tener una pendiente positiva. Y después en los 63, si ven que es después, porque está positivo, ¿sí? Después en los 63, tengo, o esto es, a ver, 63, tengo positivo, sí. Después de los 63, tengo un efecto más por menos, menos. Negativo. Entonces significa que esto se está yendo para abajo. ¿Ok? ¿Y aquí qué está pasando? Aquí el modelo no hizo nada. Si ven que no hizo nada, el modelo prefirió dejar esto recto, en medio. Entre los 38 y 63 no hizo nada. ¿Qué es lo más chévere de esto? El modelo trata de seguir estos patrones no lineales de la forma más simple posible, con el fin de poder tener un modelo interpretable, sencillo, económico. ¿Qué es lo chévere? Que podemos graficar. Y un gráfico, bueno, un gráfico habla más que 1000 palabras. Y aquí está. Por favor, me siguen. Vean que de 2006 en adelante, sí ven que está plano. No tocó nada. Pero habíamos analizado los coeficientes que antes del 2006, ¿qué sucedía? Tenía un efecto, sí ven que está aumentando. ¿Sí? Positivo. Claro que yo lo he exagerado, ¿no? Para que se note, pero hay un efecto positivo. Y del 2006 en adelante no hizo nada. Y en cambio, para la variable edad, de los 38 a los 63, no hizo nada, dijo, se mantuvo. Pero hasta los 38 dijo positivo y de los 63 en adelante vimos que era negativo. Si ven cómo esos números se traducen acá en estos gráficos que son los aportes marginales de este modelo. Y se entienden claramente y acá vemos los aportes de los niveles de educación también, ¿no? Yo acá podría, tal vez, déjenme borrar todo, ¿ok? Y déjenme maniobrar acá, poner zoom. Ahí está, y ahí se ven los efectos del nivel de educación, ¿no? Que son crecientes conforme yo me iba instruyendo más, ¿no? Que era tal cual lo habíamos visto en el otro modelo. El otro modelo que me daba, curvas suaves. Este modelo que me da, me dan uniones de rectas, porque esto es lo que hace un árbol de regresión. Ir cortando, encontrando esos nodos, ¿se acuerdan cómo lo habíamos explicado? Y usar las bisagras para ir cambiando las direcciones. ¿Ok?
Al final esto viene a ser como una versión más simple, ¿no? De lo que teníamos antes, que eran estas funciones no lineales suaves. Ventajas de este modelo son mucho más fáciles, viendo los gráficos son fáciles de interpretar. Ventaja, elige variables por mí. Yo no tengo que preocuparme por elegir las variables, él ya detecta cuáles son mejores y las mantiene en mi modelo. ¿Ok? Vamos con el ejemplo del CO2. Ya lo habíamos hecho con el modelo GAM, ¿no? Vamos a ver con el modelo Mars. Eh, Vamos a ponerle summary aquí. Summary. Ya está, chicos, ¿eh? Me encanta, es una maravilla este modelo también. Y ya cuando uno le agarra el golpe, es maravilloso. Vean, consumo promedio de CO2 a lo largo de los años. ¿Todo bien? El intercepto, ¿no? Consumo promedio general. Segundo, todos los números que yo veo aquí son importantes porque me está diciendo que algo pasó. ¿Ok? Entonces, de una vamos a los números. Para los años, hay un antes del 2003 y un después del 2003. ¿Sí? Hubo un cambio en la producción de CO2 antes y después del 2003. ¿Qué hubo? Habrá que preguntarle a la gente de financiero, yo acá obviamente ya no estoy hablando del CO2, sino piensen en un caso de negocio, a la gente del departamento de publicidad, a la gente del departamento en cuestión, y decirle, oye, mi modelo detecta este cambio. ¿Qué pasó? ¿Hubo un evento canónico en ese momento? ¿Algo sucedió? ¿Ok? Efecto del año sobre la producción del CO2. Antes del 2003, digo antes porque está negativo. ¿El efecto es positivo o negativo? No olviden, menos por Positivo. menos, Positiva. más. Entonces, efecto positivo. Después del 2003, más por más, más. Positivo. Es decir, siempre, conforme pasan los años y el CO2 sigue aumentando su producción. ¿Tiene una igual producción a lo largo de todos los años de estudio? No. Hay un efecto antes del 2003 y un efecto después del 2003. Es más, antes del 2003 era más pronunciada, porque veo que tengo un 2.3, que es mayor a 2. ¿Ok? Y los meses. Si ven que tengo puntos de cambio en los meses. ¿Cuáles son los puntos de cambio en los meses? Los puntos altos, el punto de alta producción era alrededor del mes, ¿se acuerdan que era mayo? ¿Sí? Porque era así, mayo, y luego el de baja era septiembre, octubre. Y aparecieron esos. Apareció uno antes de mayo, uno después de mayo y aparecieron los meses de baja. Septiembre y octubre. Vean qué interesante. Si yo comienzo el año hasta abril, ¿el efecto era positivo o negativo? La primera parte de la curva, ¿era creciendo o decreciendo? Positivo. Era positivo. Sí, solo para recordarles, era así, ¿no? Como la función seno, ¿no? Entonces, lo que está haciendo aquí encontrando esto, es decir, aquí, yo lo puedo intuir así, vean, 4, mes 6, el 5 estaba aquí en el pico, ¿no? En cambio, la parte más baja era 9, 10, está haciendo esto. Entonces, para mí el modelo lo que está haciendo es esto. Déjenme usar aquí una recta, porque si no va a salir un desastre. Está haciendo esto, 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 esto y luego esto. ¿Sí? ¿Se entiende? Es lo que está haciendo el modelo. Si ven los nodos que encontró en el mes, aquí, 4, 6, 9 y 10. Es eso lo que está haciendo. Y veamos la recta. La primera recta, ¿qué pendiente tendría que tener? Positiva, ¿no? ¿Sí? Sí. Positiva. Veamos si es correcto. Verifiquemos. Vamos a verlo acá. Si ven, antes del mes 4, el efecto es menos. Por menos, más. Positivo. Está creciendo. ¿Sí? Luego dice efecto mes 6.
¿Antes o después? Después, porque es positivo. Más por menos, menos. Comienza a caer. Perdón, iba a escribir menos aquí. Comienza a caer después del 6. ¿Qué más tengo aquí? Después del mes 9. ¿Qué sucede? Más por más. Comienza a subir. De hecho, comienza a subir un poco aquí, me dice. Comienza a subir a partir del 9 y a partir del 10. Después del 10 comienza a seguir subiendo, más por más. Y sigue subiendo. Y ha creado el efecto que esperábamos para modelar esta no linealidad. Un gráfico habla más que 1000 palabras. Veamos el gráfico. Voilà. Vean qué belleza. ¿Sí? Exactamente lo que intuimos. Ahí está. Nuestro efecto creciente, pero sí ven que hay un antes y un después del 2003, que está por aquí se nota que hay una unión de las líneas, ¿no? ¿Lo ven? Hay dos líneas que se unen. Y tengo mis nodos acá en el 4, en el 6, en el 9 y en el 10. ¿Sí ven que del 9 al 10 fue aumentando un poquito? Como como lo vimos, ¿no? Tenía un efecto positivo. Y vean cómo ha capturado el efecto del mes, pero usando rectas. El modelo encontró los nodos y unió las rectas. Tiene sentido, ¿verdad? Respecto al análisis que habíamos hecho de las series temporales. ¿Sí? Y este modelo Sí. me va a servir para predecir a lo largo de los meses y años. También lo puedo utilizar para predecir, ¿no? Esto no es necesario, esto ya lo había hecho antes. Déjenme colocarlo arriba y ya está. Voy a guardar. ¿Ok? Vean cómo podemos tener un análisis completísimo con estos dos modelos. ¿De acuerdo? Voy a parar de compartir por acá. Voy a abrir un espacio para preguntas. Y mientras piensan sus preguntas o meditan en la clase, si no hay preguntas, eh, voy buscando mis nuevas diapositivas, porque vamos a entrar en terreno muy importante, un terreno de muy ciencia de datos, que hay que aprenderlo bastante bien. Y permítanme ver dónde estamos, mis presentaciones. By the way, ¿han revisado si la última clase ya está subida? ¿Sí? No lo recuerdo, pero tampoco recuerdo haberme olvidado de subir una clase. Eso sí, no. En el chat, No lo he visto, yo lo veo. Sí está subido. sí está subida, la última, sí. Sí. Ya, gracias, perfecto. Estoy al día entonces. Ok, regálame un minuto.
Ok, estamos listos. Permítame compartir pantalla. Perfecto, estamos acá. Ok, listo. Lo que vamos a aprender ahora es uno de los métodos, eh, herramientas más importantes en la ciencia de datos, importantísima, que es la reducción de dimensiones, ¿sí? Acá voy a tratar en general de acompañar las diapositivas, algunas las voy a pasar simplemente, porque más me interesa, esto ustedes lo pueden leer, eso de un momento, más me interesa es como, porque quede mucho más claro cuál es el objetivo de esto. Ten en cuenta que nosotros cuando tenemos conjunto de datos, nunca vamos a tener únicamente una variable, dos variables, que yo pueda hacer, me permita hacer gráficos, sino yo siempre tengo múltiples variables. Entonces, ¿cómo yo puedo representar de forma gráfica tantas variables al mismo tiempo? ¿Sí? Entonces, para eso existen acá los métodos de reducción de dimensiones. Es decir, donde voy a pasar de grandes dimensiones, de muchas variables, que pueden ser miles de variables, a unas pocas. Pensemos que en un estudio genético yo puedo pasar de 10.000, 60.000, 100.000 variables, a tener solo 20, 60, usar unas 200, para luego con esas solo 200 o 60 meterlas dentro de un modelo de regresión, como en un árbol, o meterlo en una regresión lazo, por ejemplo. Es decir, he pasado de miles o decenas de miles a unas pocas decenas para con ellas construir un modelo. Por ejemplo, si yo pienso en las características de un rostro, cuando mi teléfono desbloquea mi rostro con estos sistemas de detección de rostro, a través de una foto yo tengo miles de variables, miles de cosas que puedo capturar. Pero al final el algoritmo es capaz de darse cuenta, por los mismos seres humanos, se hace un trabajo un poco más manual, de qué variables o características son las más relevantes a la hora de identificar un rostro. Entonces, en lugar de tener que hacer un trabajo manual, pensemos en que los modelos automáticamente pueden pasar de 1.000 variables y decir, ¿sabes qué? Voy a reducir y quedarme con 20 variables. Y pueden haber dos estrategias, chicos, acá. Ojo, puedo yo quedarme de las 1.000, seleccionar las 20 más importantes, lo cual es difícil de hacer. O también otra estrategia es crear otras nuevas 20 variables, nuevas, pero que sean funciones de las variables originales. Es decir, que con las originales yo hago 20 variables nuevas que funcionan mejor de forma individual, como 20 nuevas variables, ¿sí? Es decir, teniendo un mejor rendimiento que si yo tuviese que seleccionar 20 únicamente de las variables originales. Entonces, para eso vienen los métodos de reducción de dimensiones. Estos métodos pertenecen al grupo de métodos de aprendizaje no supervisado. A diferencia de lo que nosotros hemos visto hasta ahora, que eran métodos de aprendizaje supervisado. Se le llaman supervisado porque al algoritmo yo le doy las preguntas y le doy las respuestas también, ¿sí? Yo le digo, al igual que los algoritmos que clasifican una imagen, por ejemplo, o GPT, etcétera, para ellos generar una nueva imagen, por ejemplo, de un perro, ellos ya han recibido muchas imágenes de perros y él dice, mira, así lucen los perros. Y tienen 1.000 imágenes de perros. Y le digo, así lucen los gatos. Y veo 1.000 imágenes de gatos. Entonces, es un modelo que ha sido preentrenado y sabe las preguntas y sabe las respuestas. Así yo le doy una nueva imagen de un perro sin decirle que es un perro y le digo, a ver, dime qué es. Y él va a decir, ok, eso se parece más a un perro. Y se va a arriesgar y va a decir, creo que es un perro. Y lo clasificará como perro. Todo eso son modelos que hemos visto hasta ahora que se llaman modelos de aprendizaje supervisado. Yo le paso el dataset, le paso las características de las personas, le paso sus salarios y pretendo que a una nueva persona prediga el salario. Lo que vamos a aprender ahora son métodos de aprendizaje no supervisado. Son métodos donde no tengo la variable de respuesta, sino que únicamente tengo las variables X, ¿sí? Es decir, el objetivo acá no es predecir, el objetivo no es modelar. Yo simplemente tengo los datos y quiero entenderlos, quiero descubrir patrones, ¿ok? En nuestro estudio, y para que se vayan orientando, porque también el proyecto lo van a tener que trabajar con estos modelos, ahora es súper claro que ustedes tienen que predecir, ¿sí?
tienen que predecir hasta la primera parte el salario. Pero el gerente de recursos humanos puede decir, oye, ¿cuántos tipos de trabajadores yo tengo? Tú como analista de datos, ¿cuántos tipos de trabajadores crees que yo tengo? ¿Sí? En función de mis datos, que ahí ustedes verán que tengo el salario, el tipo de departamento que trabajan, la raza, etcétera, ¿no? Entonces, estamos hablando de que yo quiero encontrar patrones en la data, ¿de acuerdo? Entonces, el objetivo del aprendizaje no supervisado es encontrar patrones, descubrir cosas interesantes. Objetivo importantísimo, visualización. El reducir dimensiones me permite visualizar la data y presentarlos en gráficos en 2 dimensiones. 3 dimensiones no es adecuado para presentar data normalmente. Además, podemos descubrir subgrupos entre las variables o entre las observaciones. Es decir, entre la gente, el departamento de tecnología puede encontrar diferentes grupos de trabajadores, tal vez. ¿Cómo se caracterizan? ¿Por qué encontré 3 grupos? ¿Qué características tiene el grupo 1? ¿Sí? Entonces, los 2 métodos principales para la reducción de dimensiones son estos dos, y uno le da el paso al otro. Primero es los métodos en sí. Perdón, estamos hablando de 2 métodos de aprendizaje no supervisado. Perdón. El primero son los métodos de reducción de dimensiones. En particular, el más utilizado es el de componentes principales, que este sirve para visualizar los datos en un espacio de baja dimensión y permite también reducir las dimensiones para un segundo paso, que es lo que casi siempre hacemos y es lo que vamos a aprender en esta clase, que es el famoso clustering, ¿sí? Encontrar clusters, grupos de individuos en nuestra data. ¿Ok? ¿De acuerdo? Entonces, a través de los datos yo puedo encontrar grupos. Y eso es interesante porque eso es exactamente lo que se hace en la famosa segmentación de clientes. Si yo voy a lanzar una campaña, voy a lanzar un producto, creo que ahí te estoy respondiendo, Christopher. Si voy a lanzar una campaña o voy a lanzar un producto, yo no lo voy a lanzar para todos mis clientes. Yo podría hacer algo muy básico, como antes se haría, que digo, ok, voy a hacer una campaña de una empresa tipo que venda cosas del hogar, tipo Pica, tipo Mario, tipo Almacenes Boyacá, que diga, ok, quiero vender lámparas. Le voy a vender a todos los que me han comprado lámparas anteriormente. Que tal vez no es una estrategia inteligente, porque si ya me han comprado lámparas, tal vez no quieren más lámparas, porque no son productos de rotación alta. Pero sí puedo entender tal vez los que compraron lámparas, qué otros productos compraron. Y tal vez atacar a esos que han comprado esos productos, pero no lámparas. Entonces, ese descubrimiento de patrones me permite encontrar grupos de clientes donde digan, mira, estos clientes son los que, cliente pique y pase, que llegaron una vez, me compraron y nunca más volvieron. También puedo tener clientes fieles que tienen, que siempre están ahí, pero hacen consumos pequeños, ¿sí? Y tengo, por ejemplo, mis grandes clientes, los que siempre debo cuidar. Entonces, todas estas estrategias de cuidado de clientes, descuentos, ¿sí? Se hacen de acuerdo al tipo de cliente y no va a estar alguien atrás de un computador de forma manual estudiando estos grupos de clientes, sino que podemos utilizar diferentes estrategias. Una de esas es el agrupamiento, que es justamente los clusters, que nos van a permitir descubrir patrones, ¿ok? Cosas que nosotros no conocemos y que nos pueden sorprender. ¿Ok? Voy a pedir por favor a alguien por acá que me ayude leyendo. José Sánchez, gracias. ¿Cómo estás? Ayúdame leyendo esta diapositiva, José. Importancia creciente. Subgrupos de pacientes con cáncer de mama agrupados por sus medidas de expresión genética. Grupos de compradores caracterizados por sus historiales de navegación y compra. Películas agrupadas por las clasificaciones asignadas por los espectadores de películas. Ok, perfecto. Ahí nosotros vemos de qué me sirve agrupar esto, ¿sí?
Es muy interesante. Piensen en un niño que ustedes le dan una baraja de naipes. Estos modelos funcionan así. Yo les digo, él va a tratar de encontrar un patrón. Y los resultados no siempre van a ser los mismos de método a método. O sea, cada niño va a tener un pensamiento completamente distinto. Si yo le doy una baraja de naipes a alguien, alguno de ustedes, por ejemplo, ¿cómo creen que un niño, y yo le digo, separa en dos grupos? ¿Cómo creen que la separará? ¿Cuál es una posible opción que un niño separaría una baraja de naipes común, no? ¿Cómo la separaría? Una opción sería Por los Números de colores y dibujos. las figuras. colores, podría ser blancas y negras, ¿no? Perdón, blancas y negras, rojas y negras, ¿no? ¿Qué otra opción podría ser otro niño que podría pensar diferente? Los que tienen dibujos, los que tienen números. Números y letras, por ejemplo, ¿verdad? Alguien podría hacer, y alguien no pensó en números y letras, sino un niño pensó en los que tienen personitas o figuritas, que son los que tienen letras, y le agregaría, yo qué sé, el Joker, ¿ok? Algún otro niño pensaría, por ejemplo, en, pensemos, ya dijimos, colores, y eso es en dos grupos. Pero si yo le dijera, por ejemplo, separa tres grupos, ¿cómo ustedes separarían tres grupos? Tal vez ustedes sí harían ahí, ok, tres grupos, harían números, letras y Joker, yo qué sé. Ese es mi criterio, por ejemplo, yo me estoy inventando esos tres grupos. Entonces, estos métodos lo que van a hacer es darme los naipes separados. Y yo, el analista, voy a tener que tratar de entender cuál fue el raciocinio detrás de esa persona o del método para haber agrupado a esas personas. Tipo, ¿por qué me agrupó a Diego, a Carlos, a Pamela y a Jero por acá? ¿Por qué me los agrupó, por ejemplo, el algoritmo? Ah, porque ellos estudiaron en la misma universidad. Sí, ¿se entiende? Estos algoritmos van a encontrar los patrones, pero yo debo ser el que deba etiquetarlos o el que deba entender por qué los agrupó. Y ya vamos a ver cómo sucede eso. Primero vamos con los métodos que van a ser el primer paso, que van a reducir las dimensiones. El primer método es el método de análisis de componentes principales. Recuerdo que esto yo lo aprendí. Esto a veces se puede entender, se puede aprender como una aplicación de ingeniería, en particular del álgebra lineal, porque no es nada más que una proyección ortogonal de un vector sobre un plano de solución, ¿sí? En ciencias de la computación también se lo suele ver como dentro de las aplicaciones, obvias por todo lo mencionado. Y bueno, en carrera estadística esto se aprende más desde en el ámbito de modelos de estadística multivariada o multivariante, como se le llama en España. Vamos leyendo, dice que produce una representación de baja dimensión de un conjunto de datos. Imagínense datos numéricos. Tengo 10 variables. 10 variables. Número de hijos, número de cargas, edad, salario, ingresos, egresos, etcétera, etcétera, etcétera. Número de tarjetas de crédito, número de préstamos que tienes con nosotros, etcétera. Pura información numérica. 10 variables. Tengo 300 clientes. Con este método yo fácilmente puedo hacer en un gráfico representar a mis clientes como puntitos. Y voy a darme cuenta que dos clientes que sean parecidos me van a parecer muy cerca entre ellos. ¿Sí? Esa es la idea. Y voy a comenzar a ver grupos de clientes. Los clientes endeudados, los clientes que no están endeudados. Ahora, los endeudados con alto poder adquisitivo o alta capacidad de endeudamiento. Los no endeudados con lo contrario, etcétera. Comienzo a ver diferentes grupos. Y yo debo ser capaz de entender a mis clientes por qué aparecen juntos, ¿sí? Imagínense, 10 variables numéricas, 200 clientes. En un instante hacer un gráfico donde veo los clientes como puntitos y logro trato de entender por qué aparecen estos grupos, ¿sí? ¿Qué características tienen? ¿Ok? Eso yo podría hacer con ustedes, como estudiantes. Claro, tendría que hacerlo con las calificaciones de ustedes, etcétera, etcétera. Y es algo muy sencillo. ¿Qué dice? Representación en baja dimensión. Tenía 10 variables. Cuando yo hago un gráfico en dos dimensiones, estoy pasando de 10 ¿a cuántas? A dos variables. ¿Ok? ¿Qué
¿Qué es lo interesante de este método o lo particular de este método? Que lo que hace es encontrar una secuencia de combinaciones lineales, perdón. Yo me estaba engañando por acá de nuevo. Encontrar una secuencia de combinaciones lineales de las variables originales. Es decir, que va a ser una preparación. Toma las variables originales, las mete en una olla, al igual que una bruja, mete una pala de madera y comienza a mover, ¿sí? Y dice, voy a crear dos nuevas variables que me van a permitir tener un buen gráfico, ¿sí? Esas dos nuevas variables, que una va a ir en el eje de las X y la otra en el eje de las Y, van a tener un poquito de las variables originales. Es decir, la primera variable la va a crear, va a decir un poquito de ingreso más 0.28 el número de hijos que tiene, menos negativo menos negativo, yo qué sé, la variable del patrimonio que él tenga, más 0.27 esta otra variable, y crea una receta y creó la variable 1. Y así crea una variable 2. Esas variables le permiten hacer un mejor gráfico. Un gráfico que permite caracterizar a las observaciones. ¿Qué es un mejor gráfico? Porque eso es subjetivo. El mejor gráfico en un PCA se refiere a un gráfico que maximiza la variabilidad. Es decir, que permite que los puntos estén los más dispersos posibles, por ponerlo en términos muy sencillos. Entonces, al final, dice que además de producir variables derivadas, que es decir, estas nuevas variables que son cálculos de las originales, sirve como herramienta para visualización. Entonces, yo acá en la matemática no voy a ahondar mucho, es evidente, pero lo que sí les voy a decir es que z es la nueva variable, y dice, la nueva variable tiene un poquito de la variable x1, la edad de la persona, más un poquito de x2, la edad de su menor hijo, ¿sí? Hasta un poquito de la última variable, yo qué sé, el patrimonio de la persona. Estos efectos pueden ser positivos o negativos, al igual que en una regresión lineal, ¿ok? Vean que la relación es lineal. Esta primera variable la construye sujeto a una restricción. Debe ser, la varianza de esta nueva variable debe ser la máxima posible. ¿Ok? Y normaliza estos coeficientes para que la suma de los cuadrados dé 1. ¿Esto para qué? Para que nos facilite nuestra interpretación. Yo voy a avanzar, lo vamos a entender mejor en la práctica. Más que en la práctica computacional, me refiero más adelante en un gráfico cuando veamos la parte aplicada. ¿Ok? Lo que sí es importante recordar a partir de ahora es que todos esos coeficientes, ¿sí? A partir de ahora les vamos a llamar cargas. Esas cargas, siendo positivas o negativas, y qué tan grandes sean o no, son las que me van a hablar de qué tan importante es el aporte de las variables originales sobre esa variable artificial que es la llamada componente principal. ¿Sí? Eso nuevamente, más adelante, cuando veamos la parte aplicada, si algo no se entiende, ahí sí podemos regresar. Verán que todo quedará un poco más claro adelante. Comencemos con un grafiquito. Y un ejemplo, por favor, Lucía, me ayudas leyendo. Gracias, Lucía Arias. A ver, buenas noches. El PCA ejemplo. El tamaño de la población, POP, y el gasto publicitario, AD, de 100 ciudades diferentes se muestra. La línea continua verde indica la dirección de la primera componente principal y la línea discontinua azul indica la dirección de la segunda componente principal. Ok. Si ustedes ven, si yo trazo como una elipse alrededor de los puntos para modelar la tendencia, digamos, ¿verdad que esa es una elipse que engloba los puntos? Lo que hace este método prácticamente es encontrar, ¿verdad? De esta elipse la parte más ancha, ¿verdad? La parte más ancha es justamente aquí donde está esta línea verde orientada, ¿no? Esta línea verde aquí, ¿sí? Esa es la parte más ancha de la elipse y esta es la otra parte, lo contrario, ¿no? La menos ancha. La parte más ancha siempre será la primera componente principal.
¿Por qué? Porque la primera componente principal lo que trata es que si nosotros nos hacemos la idea que esto es un nuevo, esto de aquí es un nuevo eje, este que acabo de graficar, ustedes pueden ver que sobre este nuevo eje, aquí está el primer valor y el último valor está acá, ¿sí? Si ven que los puntos están dispersos sobre toda esta recta, ¿no? Todo este ancho, ¿no? ¿Ok? Mientras que si yo lo analizo en el eje de las X, el primer punto tocaría aquí y el último punto tocaría acá, ¿verdad? Y por nuestro amigo Pitágoras, nosotros sabemos que la hipotenusa siempre es más grande que el cateto, ¿sí? Esta es la hipotenusa, esto sería el cateto. Entonces, ¿qué logra el método? El método lo que dice es, ¿sabes qué? Si el eje de las X original era este de aquí, ¿verdad? No vamos a tomar más ese eje de las X, sino que vamos a considerar este ángulo, que no es nada más que una rotación, y el eje nuevo de las X va a ser este nuevo de acá. Y este nuevo eje se llama componente principal 1. Y el nuevo segundo eje va a ser el que sea ortogonal al mismo, es decir, de eje 90 grados, perpendicular, y será la componente principal 2. En este ejemplo es algo ridículo y sencillo porque solo tengo dos variables. Entonces de dos variables estoy pasando a otras dos variables. No estoy haciendo una reducción de variables. Pero cuando tengo 10 variables, ahí sí tiene sentido. Y vamos a verlo más adelante. ¿Sí? Entonces, lo que hace componentes principales es tratar de maximizar la varianza, ¿no? Entonces, encuentra la primera componente principal sujeta a la restricción. Esto se puede traducir a un problema de optimización que está escrito acá. ¿Sí? Lo que trata de hacer es maximizar la variabilidad. La varianza, la fórmula de varianza, como tenemos media cero, como los datos están centrados, simplemente lo toma como el promedio de los cuadrados. Y las variables z, que son las componentes principales, recuerden que se pueden escribir ahora como estas combinaciones lineales de las variables originales. Entonces, el modelo lo que trata de hacer es maximizar esta cantidad numérica, que es la varianza total, ¿sí? Por cada componente principal, pero sujeto a la restricción que los coeficientes que yo encuentre, la suma de ellos al cuadrado deben sumar 1. Un problema de optimización. ¿Qué es lo interesante de la geometría del PCA? Me interesa ver un gráfico que tengo más adelante, yo por ahora no los voy a alcanzar con la matemática, ¿sí? El gráfico está más adelante. Esto sí, no nos olvidemos, es súper importante. Hay como mínimo, perdón, hay como máximo, el número de componentes principales va a ser el mínimo entre el número de columnas y el número de variables que yo tenga. ¿Sí? Entonces, ejemplo, si yo tengo datos tradicionales donde tengo más registros, es decir, n es más grande que p, donde p es el número de variables, es decir, típica hoja de Excel, ¿no? Donde tengo las variables en las columnas y tengo muchos más registros que variables. En este caso, ¿cuál es el mínimo? ¿Dónde hay menos? ¿N o P? El mínimo entre N y P será, en este caso, ¿cuánto? ¿Quién será? P es el que tiene menos registros. ¿Perdón? P es quien tiene menos. P es el que Las tiene variables. menos, porque tengo menos filas menos columnas que filas, ¿sí? Y casos contrarios. Estos casos que yo no logro resolver con una regresión tradicional, etcétera, ¿verdad? Y tenía que usar lazo, por ejemplo. ¿Por qué? Porque tengo muchas más variables, por ejemplo, que registros, ¿no? Entonces, cuando tengo más variables que registros, yo no puedo utilizar los métodos tradicionales de regresión. Y en este caso, el mínimo entre el número de variables y el número de observaciones, en cambio, va a ser el número de observaciones. Entonces, las componentes principales lo que hace es quedarse con el menor número. Si hay menos filas que columnas, se queda con tantas componentes principales como el número de filas. Y viceversa. Ejemplo, aquí, como tengo
menos columnas que filas, las componentes principales que se va a quedar va a ser un cuadrado, así. Y aquí va a ser, en cambio, así. Es decir, se va a quedar si hay menos columnas que filas con el número de columnas, si hay menos filas que columnas con el número de filas. ¿Ok? Y esto lo vamos a ver en el siguiente ejemplo, que es prácticamente lo que nos interesa, lo que a mí me interesa y me sirve como punto de checkpoint de que estén realmente entendiendo. ¿Sí? Este es el ejemplito que tiene que entenderse, por favor. ¿Ok? Tengo un conjunto de datos muy sencillo, que es de arrestos en Estados Unidos. Hay 4 variables y yo quiero representar estos puntos en un gráfico, ¿sí? Un típico gráfico de clusters. Por favor, Carlos Paz, me ayudas leyendo. Gracias. Número de arrestos por cada 100.000 residentes por estado por cada uno de los 3 delitos: asalto, asesinato y violación. También registramos Urban Pop, el porcentaje de la población de cada estado que vive en áreas urbanas. Al aplicar PCA, luego de un proceso de estandarización, se obtuvieron 4 nuevas variables scores de dimensión 50. ¿Ok? No es asalto, por si acaso, eso está mal traducido. Assault en inglés se traduce como agresión en español, ¿sí? Tenemos 3 tipos de delitos: agresión, asesinato y violación, ¿ok? Son tasas por cada 100.000 habitantes. Eso es importante para poder estudiarlo, para poder interpretarlo. Y hay una cuarta variable que no es un tipo de delito, sino más bien es el porcentaje de población en ese estado que vive en áreas urbanas, ¿ok? Entonces, mientras menor esta cantidad, es un estado más rural. Aplicamos PCA, por ahora nosotros no sabemos cómo hacerlo, pero eso no interesa porque ChatGPT sabe hacerlo, Gemini sabe hacerlo, es solo pedirle hazme un PCA y más bien lo difícil acá es el análisis, que es lo que vamos a aprender ahora. ¿Ok? Aplicamos un PCA, lo que va a hacer el método es crear una receta, ¿sí? La primera componente principal va a ser una cantidad 1, que lo voy a llamar, por ejemplo, peso 1, ¿no? Que es lo que le llamamos las cargas, ¿no? C de carga, lo voy a llamar. Carga 1 por, ¿cuál es la primera variable? Agresión. Más, le va a dar una carga 2 por asesinato. Más, una carga 3 por los casos de violación. Y más, una carga 4 por el porcentaje de población urbana que tenga ese lugar, ¿sí? Así es como va a funcionar, así es como va a funcionar la primera componente principal. ¿Cuáles son esos coeficientes? Los vamos a ver más adelante, nos va a encontrar el modelo. Esos coeficientes nos permiten hacer interpretaciones riquísimas, ¿sí? Pero además de eso, recuerden que este método sirve para visualizar. El gráfico más importante que estudiamos en la visualización del PCA es el siguiente y se llama gráfico de... ¿Cómo se llama ese gráfico? ¿Alguien tiene idea? Escríbanlo. Hasta eso voy al baño. Denme un minuto. ¿No es un gráfico de cuadrantes? Parecería así.
Me encanta que se han inventado un nombre por acá, gráfico de cuadrantes. No, no se llama gráfico de cuadrantes. Ok, este gráfico Parecen los de Gartner. se llama biplot. Sí, biplot en español, en inglés se lo pronuncia biplot. Y es un gráfico interesante porque muestra dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Si ustedes ven, muestran puntos, que en lugar de puntos yo aquí está graficado los nombres, ¿verdad? De cada uno de los estados. Por ejemplo, si yo soy una empresa que vendo algún tipo de producto donde los clientes son 20, 30, 40 grandes clientes a nivel país, porque es un mercado específico, yo puedo colocar los nombres de los clientes, así, tal cual. Veo los nombres de los clientes, es decir, estos nombres que ven aquí representan en realidad las filas, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué son las filas? Son las filas. Pero también vemos aquí las columnas. Y recuerden que las columnas son las variables. ¿De acuerdo? Si ven, es un gráfico que muestra las dos cosas al mismo tiempo. Muestra los registros, las observaciones, y muestra las variables al mismo tiempo. Por eso se llama gráfico de biplot, bi de dos, porque muestra las dos cosas al mismo tiempo. ¿Ok? Vamos con las interpretaciones. Si ustedes ven en el eje de las X, se está utilizando una de las variables originales. ¿Está utilizando la tasa de asesinato, la tasa de agresión? No. Y en el eje de las Y tampoco está utilizando una de las variables originales. Las variables que siempre va a utilizar este modelo va a ser la primera y la segunda componente principal. Y recuerden que eran estas componentes principales. Eran una receta, ¿verdad? Era una composición, era una creación a partir de mis ingredientes originales, que son las variables originales. ¿Ok? Entonces, a partir de ahora vamos a comenzar a interpretar, así que voy a aprovechar a tomar lista y por favor todos reaccionen acá a Zoom, usen las reacciones de Zoom por favor, manito, carita feliz, alguna cosa, cualquier cosa para poder interactúen. Parece que están por acá. Ok, perfecto, y ahí se captura de pantalla. Déjenme guardar mi clase acá, donde estoy, aquí. Perfecto, basta chicos. Mucho like. ¿Ok? Importantísimo, vamos a comenzar a interpretar. ¿De acuerdo? Este gráfico es muy sencillo, muy fácil de leer. ¿Qué es lo primero que vamos a aprender? Observaciones, puntos que estén cercanos es porque se parecen. Así de simple. ¿Sí? Entonces, ¿alguien me puede decir un grupo de estados, porque este estudio es sobre estados de Estados Unidos, un grupo de estados que se parezcan entre sí, por favor? Usen el micrófono, comiencen a hablar, que aquí no hay nada muy difícil. Por favor, interactúen, a ver. ¿Alguien me dice un grupito que ande por ahí? Como esos amigos Colorado, que andaban ahí en el colegio, se sentaban juntos, a ver, ¿cuáles? Colorado, Nueva York e Illinois. Leonardo dice, Colorado, Nueva York, Illinois, Arizona también está aquí escondidito, ¿sí? Todo Sí, bien. Él ha detectado ya un grupo aquí, ¿de acuerdo? Él dice, esos estados se parecen. ¿Y en qué se parecen, Leonardo? Si alguien me pregunta, ¿en qué se deben parecer? Entonces ahí tú debes recordar, Leonardo, de qué se trata el estudio, ¿verdad? ¿Cuáles son las variables de interés? Ni de interés, porque no estamos hablando que hay variables a modelar. ¿Qué variables hay aquí? Es un estudio de delitos, ¿verdad? Son tres tipos de delitos y también respecto al porcentaje de población urbana. ¿Ok? Entonces, ¿en qué se parecen estos estados? Que si yo los analizo, no sé en qué año habrá sido esta data, pero estos cuatro estados se parecen mucho en las ocurrencias de los tipos de delitos, de los tres delitos de interés acá, ¿verdad? De estudio, y además en la composición de porcentaje de población urbana, ¿verdad? ¿California se parece a alguien? No, ¿verdad? Está huérfano, ¿sí? Entonces alguien diría, es un valor atípico por ahí. Más o menos, sí, digamos que es un estado muy particular. También podemos ver aquí nosotros ya estamos viendo al ojo, estamos viendo clúster. Por ejemplo, aquí veo otro grupo, ¿no?
Veo Hawái, veo Rhode Island y veo Massachusetts, de lo que alcanzo a leer. ¿Ok? Por ahí, más a la derecha, está el New Jersey, pero está a un lado. ¿Ok? Acá veo otros estados que se parecen, ¿no? Podría decir que esto es un clúster, pero la pregunta es, si a mí la policía de Estados Unidos me contrata y me dice, oye, en términos de crímenes y en términos de crímenes, ¿cuántos grupos importantes de estados tú encuentras? ¿Verdad que es una buena pregunta? Porque es una pregunta sin respuesta. Eso depende de nosotros como analistas. ¿Qué hace más sentido? ¿Cuántos grupos encontrar acá? Eso vamos a responder más adelante, cuando veamos clustering, ¿ok? Ahora solo vamos a responder, primero vamos a aprender a interpretar este gráfico. Entonces, puntos que estén cercanos significa que esos estados se parecen entre sí. ¿Todo bien? Primer punto, anotado, ¿ok? Segundo, hacia donde apunten las flechas significa que ese crimen aumenta o esa variable aumenta en particular en esa dirección. Entonces, bajo esa premisa, ¿qué estado podríamos decir que presenta, sin conocer de los datos, qué estado creen ustedes que presenta una alta tasa de violaciones? Recuerden que violaciones es rape en inglés, ¿no? Según esa línea podría ser Nevada, no sé si es que eso tenga lógica. Nevada, ok, sí, Nevada, ¿a quién más vemos por allá en esa dirección? Si yo me alejo hacia allá, si yo voy caminando hacia allá, ¿a quiénes me encuentro? Me encuentro a Nevada, California y California. Florida. California y Florida. Y aquí hay una observación interesante. Yo me muevo hacia acá y no interesa si está hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? Me refiero a moverme hacia la derecha, ¿sí? ¿Ok? Tal como de manera acertada tú has dicho estos otros, ¿no? Yo me muevo hacia acá. Si yo me muevo hacia acá, yo me encuentro, los que están más a la derecha, son California, Nevada y Florida. Son tres estados con altas tasas de violaciones. ¿Y cuáles crees tú mismo, Galo, que sean los que tienen menores tasas de violaciones? ¿Hacia dónde van a estar? Hacia la izquierda deberían ser Dakota, Correcto. Vermont y bueno, De los forma que estén a ese lado. intuitiva, van a ser los que están en dirección opuesta. ¿Ok? Entonces, alguien que me ayude por ahí, otra persona. ¿Cuáles son los estados que tienen mayores porcentajes de población urbana? Es decir, que son, respecto a la media, mayoritariamente población urbana. Pueden escribir también a los que son tímidos de la boca, que no sean tímidos de los dedos. Escriban, por favor. Anímense, que no quiero quedarme hasta las 9:30. New Jersey. Hacia arriba, New Jersey, ¿verdad? Si yo voy hacia arriba, me encuentro en New Jersey. También me encuentro a estos, ¿no? Recuerden que no importa que estén a los lados. Recuerden que estamos diciendo si me voy hacia arriba, ¿no? De hecho, en esta dirección. Si yo me muevo en esta dirección, de hecho, el que está más arriba de todos es California, ¿verdad? En esa dirección. Y California sabemos que es un estado muy urbano, ¿sí? Muy desarrollado. Y más bien, si veo hacia abajo, son los más rurales, ¿ok? Y ya estos de por sí tienen nombres que suenan a buena comida y al viejo oeste, ¿verdad? Porque vemos por aquí South Dakota, Kentucky, Arkansas, más abajo vemos Carolina del Sur, Carolina del Norte, Mississippi, ¿no? De hecho, por acá abajo. Entonces yo ya puedo decir, chicos, vean, a breves rasgos, aquí arriba, ¿qué tengo? Estados urbanos o por arriba de la media nacional urbanos, ¿sí? Y acá abajo tengo estados más rurales. ¿De acuerdo? ¿Sí? Solo viendo las flechas. ¿Qué creen que significarán los estados que están alrededor del centro? Alrededor del origen. ¿Qué será, por lo tanto? Que tienden a tener menos crimen, menos gente, menos de cualquiera de las... Pero, a ver, solo piénsalo, Galo, por contradicción. Vamos a hacerlo
por reducción al absurdo, como en las demostraciones. Si acá Promedio. arriba es alta población urbana y acá abajo es baja población urbana, aquí en el centro, ¿qué es? El promedio. Promedio, Ah, Leonardo. Esa es la la palabra media. mágica. Recuerden, la referencia de todo modelo estadístico. Promedio, ¿sí? Entonces, estos estados que están en el centro, Leonardo, son promedios no solo en población urbana, porque este es un gráfico que está capturando 4 variables al mismo tiempo, ¿sí? Y quiero que ustedes valoren, o sea, traten de entender lo fuerte de lo que estamos viendo aquí. Estamos resumiendo muchas cosas en un gráfico de 2 dimensiones y podríamos tener 10 variables aquí, que serían 10 flechas, ¿ok? Los estados que están en el centro, les pongo en palabras sencillas, que es lo que yo siempre jodo, que ustedes tienen que aprender para traducir siempre a los jefes, a los tomadores de decisiones. Estos estados del centro son aquellos representantes promedios de los Estados Unidos, ¿sí? En términos de todo lo que estemos midiendo, en términos de población urbana, es decir, que van a estar en general alrededor de la población urbana promedio de un estado de Estados Unidos y los crímenes promedios. Ni son los lugares más tranquilos para vivir, ni son los lugares más candela para vivir, ¿sí? ¿Ok? Ahora, así ven que los delitos en general están apuntando todos hacia una misma dirección en general, o sea, están hacia un lado, ¿verdad? Sí vemos que los delitos están hacia el lado derecho, un poco más hacia abajo que hacia arriba, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, podemos decir, chicos, rápidamente que sin ver los datos, estos son los estados bravos. Candela, diríamos en Guayaquil. ¿Sí? ¿Verdad? Esos son los estados que tienen en general. Miren que no me estoy fijando en un tipo de delito. Estoy hablando de cosas muy generales, solo viendo un gráfico, interpretando, que es lo que queremos acá. Son los estados que tienen altas tasas de crímenes. Mientras más arriba estén, existe un aumento de delitos de violaciones. ¿Sí o no? Y más abajo, más bien veo asesinato. ¿Ok? Perdón, me callar Google. Se desactivó el micrófono. ¿De acuerdo? Entonces, analicemos algo interesante. Hacia arriba eran estados con mayor población urbana que el promedio. Y hacia arriba están apuntando los crímenes de violaciones. Entonces, eso indicaría que existen mayores delitos de violación en estados predominantemente más urbanos que rurales. ¿Tendría sentido? Me refiero, me refiero al sentido a los datos y no sentido general, ¿no? Porque recuerden que esta es una sociedad completamente distinta y no espero que seamos conocedores de la sociología estadounidense, ¿no? Perdón que hice un desastre aquí, regué agua. Vale. ¿Ok? De acuerdo. Entonces, violación está más hacia arriba y hacia arriba está la población urbana, ¿no? Entonces, vamos a ver algo que cuando yo lo aprendí a mí me reventó la cabeza porque yo como buen nerd, obviamente que amo las matemáticas, me encantó este datazo que me voy a mandar ahora. Nosotros podemos decir fácilmente que el delito de violaciones se relaciona más con estados con población predominantemente urbana que lo contrario, que sería población rural. Recuerden que población rural, la línea sería, tal como analizó de forma correcta por acá Galo, sería en dirección contraria, ¿verdad? Hacia urbano, ¿no? Para acá sería rural, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, el delito de violación está más cerca de urbano que lo contrario que sería lo rural. Entonces, cuando hacemos un análisis de correlaciones, la correlación entre el delito de violación y la variable porcentaje de población urbana, ¿qué creen que va a ser? ¿Positiva o negativa? Positivo. ¿Y saben por qué?
Porque coseno del ángulo menor que 90 da positivo. Aunque no lo crean, las correlaciones exactamente pueden ser calculadas aquí con el coseno del ángulo que estamos dejando aquí entre estos vectores. Si dos vectores apuntan exactamente al mismo lugar, estamos diciendo que la variable es la misma, ¿sí? Que prácticamente es la variable con la misma variable. ¿Y cuál es la correlación entre una variable con la misma variable? 100%. ¿Sí? Uno. 1, la correlación, ¿verdad? 1, ¿Sí? 100%. Ajá. ¿Sí? 1, que es coseno de 0. Coseno del ángulo 0 porque no hay ángulo, es la misma la flecha. Pero como intuyó Galo, si estoy apuntando en dirección completamente contraria, coseno de 180 es menos 1. La correlación es perfecta y negativa. ¿Sí? Y porque no le gustan los números, que al final no nos tiene que gustar. Simplemente, si el ángulo es más pequeño con una variable, es porque se correlaciona de forma positiva con esa. ¿Sí? En este caso, el delito de violación se relaciona de forma positiva con la población urbana. ¿Sí? Mientras que los asesinatos se dan más ¿dónde? ¿En regiones urbanas o rurales? Asesinatos. Rurales. ¿Perdón? Rurales. Rurales, ¿no? Asesinatos, recuerden que lo que estamos analizando, para quienes estén perdidos, estamos analizando lo siguiente. Asesinato está aquí. ¿Hacia dónde está más cerca? Sería hacia la flecha, perdón el pulso, hacia la fecha de rurales rural. o urbanos. Urbanos sería lo contrario, ¿no? Obviamente Población va a rural, ser profe. con el que deje un ángulo agudo, ¿no? Y no un ángulo obtuso, mayor a 90 grados. Pues no. ¿De acuerdo? Entonces vean que yo puedo analizar correlaciones. Y aquí ya puedo responder algo interesante. ¿Cuáles son si yo quiero analizar, sin ver la matriz de correlaciones, ¿cuál es la correlación más fuerte que puedo ver aquí? ¿Entre qué pares de variables hay la correlación más fuerte? Más fuerte. Entre Asalto y asaltos y robo. asesinato. Agresiones. Ah, Confundo. agresión y Entre asesinato. agresión y asesinato. Es decir, que lo que más se correlaciona son las agresiones con los asesinatos. ¿Sí? Y luego, ¿quién con quién? El que Agresión y sigue sería violación. asalto con violación. Agresión con Agresión violación. con violación. ¿Sí? Y esto tiene sentido porque si ustedes ven es escalable, ¿no? El delito más leve aquí es la agresión, ¿sí? Y agresión se correlaciona con otros dos delitos fuertes, porque de la agresión, prácticamente un asesinato es una agresión, ¿no? Una agresión mucho más agravada, pues no, que ha tenido un final para alguien, ¿ok? Y la violación obviamente es una agresión, ¿sí? Y de las peores. Entonces, vemos cómo tiene sentido incluso que yo no lo tendría viendo un diagrama, un gráfico de correlaciones a través de una matriz de correlaciones, por ejemplo. Yo veo aquí que tiene sentido que la agresión esté en medio de estos dos delitos fuertes, ¿sí? Y de hecho se correlaciona de forma más fuerte con el asesinato, porque casi todo asesinato, solo que no sea a sangre fría, suele escalar de una agresión, ¿verdad? Escala de una agresión, muchos de ellos, ¿ok? Y lo mismo con la violación, ¿verdad? Suele escalar de una agresión. Entonces, hemos hecho un análisis de correlaciones aquí sin matrices de correlaciones, solo viendo nuestras flechas acá, ¿ok? Una pregunta, por favor, ahí. ¿Sí? Se ve que entre la población y la agresión, digamos que prácticamente forman un ángulo de 40 grados, ¿no? De 90 grados, perdón, sería un ángulo recto. ¿Qué significa eso? Que no hay ninguna correlación entre Correlación. que no hay ninguna correlación entre las Coseno de variables. 90, 0. Recuerden, coseno parte de arriba, baja, Ah, 0. no hay 90 ninguna grados correlación. justamente, y tiene todo el sentido, porque tú dices, la violación está hacia arriba, y hacia arriba está la población urbana, entonces eso significa que tienes una relación, pero las agresiones están hacia un lado. Entonces, mira, la agresión crece indiferentemente, tanto tengo
Aquí arriba, ¿qué son? Son estados con altas agresiones, delitos de agresiones, pero que son urbanos. Y acá abajo, ¿qué tengo? Estados con altas tasas de agresiones, pero que son prioritariamente rurales. Entonces, la agresión es un delito que no obedece a un grupo, sino que lo encuentro en ambos. Y aquí, eh, vean, yo al ojo voy a hacer lo siguiente, porque por ahora voy a hacerlo al ojo, pero recuerden que en la vida real, cuando ya tengo, en la vida real, este tipo de cosas, como es muy pequeño, son 4 variables, yo las puedo hacer al ojo sin problema alguno, ¿sí? Pero para otros conjuntos de datos, miles, millones de registros, muchos clientes, 6 segmentos, 7 segmentos de clientes, yo ya no lo puedo hacer manual y voy a dejar que el computador, por ejemplo, haga este análisis. Pero yo, ¿qué voy a hacer? Vean, lo siguiente. En general, los delitos están más o menos, en general están en esta dirección, ¿no? ¿Sí? Para aquí son altos delitos y para acá son bajos delitos. ¿Ok? Dirección contraria. Hacia arriba, ¿qué es? Población urbana alta. Hacia abajo, población rural. Entonces, yo puedo pensar de forma muy general en 4 grupos. ¿Sí? Puedo pensar en 4 grupos. Estos estados que estén aquí, ¿qué nombre podría yo darles? Porque los métodos de clustering lo que me dicen, oye, mira, encontré este grupito. La pregunta es, Marcia, José, Jennifer, ¿qué nombre le puedo dar a estos estados? ¿Qué tienen en común? ¿Estos estados que son tranquilos? ¿No son tranquilos? ¿Son rurales? ¿Son urbanos? Y aquí sí le podemos llamar, como Joaquín dijo, gráfico de 4 cuadrantes, porque había aquí hecho 4 cuadrantes. Y en muchos gráficos se hacen 4 cuadrantes. Entonces Juan Castro, perdón, dice rurales peligrosos. Correcto. Mejor no lo pudiste haber dicho. Santiago dijo peligrosos, sí, pero los de arriba también son peligrosos. Entonces, yo quiero afinar un poco. Entonces, a esto le estoy diciendo rurales o con menores tasas, no tan urbanos, ¿verdad? Al final le estamos simplificando a rurales peligrosos, ¿verdad? Cambiamos de color. Acá arriba, estos de aquí, ¿cuáles serían? Estos son Los pacíficos. pacíficos, Los urbanos pacíficos. urbanos. Correcto, Andrea. Urbanos, no peligrosos. Perfecto. Exactamente, ¿sí? Si ven que aquí no hay un consenso del nombre que yo le vaya a dar. Chicos, después el algoritmo va a encontrar los grupos y nos va a decir, mira, este es grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Y yo a lo que los vea, yo tengo que analizar cuáles son sus características. ¿Sí? ¿De acuerdo? Y de acuerdo a sus características, yo debo tratar de ponerle una etiqueta. Y eso es lo que estamos haciendo ahora. Vamos a hacerlo. Estos vamos a llamarle rurales peligrosos. Peligrosos le vamos a poner, ¿ok? Listo. Los acá arriba le vamos a poner pacíficos urbanos o urbanos pacíficos. Ahí está, ¿ok? Y de hecho sí, porque yo viví en Connecticut, incluso la gente bromeaba que Connecticut es un estado de viejitos, que viven puros viejitos. Y la verdad es demasiado tranquilo. Ok, sigamos, vamos a ponerle otro color para cambiarlo. Vamos a ponerle aquí este color, aquí está, color vino. ¿Y estos de aquí qué son? Estos son Urbanos Urbanos peligrosos. peligrosos. peligrosos, correcto. Esos son, ¿no? Y estos de acá yo los voy a llamar, y vean que el nombre y la selección que yo estoy haciendo es completamente arbitraria, ¿sí? Incluso el método que yo estoy utilizando acá es un método que está dejando elementos fuera, porque solo estoy seleccionando como que lo más evidente, ¿ok? Estos de aquí, eh, vamos a dejar que toque dentro. Ahí está. A estos les vamos a llamar Rurales. rurales, Rurales tranquilos. Pacíficos. tranquilos, ¿ok? Vamos a poner tranquilos. Por ahí otros le llamaron pacíficos, no hay problema. Y los que quedaron sueltos, porque no, por ejemplo, en mi caso no me interesa agruparlos ni nada por el estilo. ¿Ok? Eh,
podría llamarle a los del centro promedios, o sea, ni fu ni fa, son clientes que pueden dejar de existir, son clientes que no me tengo ni siquiera que preocupar, que simplemente están ahí y ya está, ¿sí? No son los Profe, clientes pero que los del debo centro matarme pueden por ser cuidar, ni ni fu ni tampoco fa. son esos que debo, por ejemplo, eh, perseguirlos porque se me están escapando, por ejemplo. Entonces, hay diferentes formas de yo poder crear estos cuadrantes y diferentes tipos de clústeres, especialmente la parte de inteligencia de negocios y clientes, como hay algo que se llama clustering RFM, etcétera, donde me voy a basar, por ejemplo, en qué tanto me compran, cada cuánto me compran y por qué montos, ¿no? Eso es el RFM, etcétera, etcétera. ¿Ok? ¿Alguien comentó algo? ¿Alguna pregunta? Sí, es que puede ser también la intersección de los cuatro, ese es el punto medio. Sí, el punto medio, correcto, sí. Eso me va a dar la intersección de los cuatro y que, claro, si es urbano y rural al mismo tiempo y es tranquilo y pegriloso al mismo tiempo, entonces estamos hablando que es un estado que es promedio, ¿sí? Que son justamente los que están como aquí en Ah, medio, ok, ok, profe. Ok, ¿sí? gracias. Claro, son los que están aquí en medio. Arcas tal vez debe haber quedado dentro de alguno de los grupos, ¿sí? Ahí está. Pero, de nuevo, es el método el cual automáticamente me va a encontrar estos grupos y lo vamos a hacer después y vamos a ver, por ejemplo, les decía que en R este tipo de algoritmos, al menos para este tipo de estudios sociales, etcétera, está mucho más desarrollado. Con una línea, dos líneas, yo tengo unos gráficos perfectos que yo le digo, encuéntrame cuatro grupos y ya me da esto que yo he hecho a mano. O sea, me los da señalados con colores y me dice grupo uno, grupo 2 de clientes, grupo 3, grupo 4 y ya está. No tengo que hacer nada. ¿Sí? Mientras que en Python sí es un dolor de cabeza, tengo que programar bastante como para sacar gráficos bonitos de clusters y grupos y cosas así. Entonces, de nuevo, recuerden que Python vamos a aprovecharlo siempre para poder computacional, sobre todo cuando yo ya tenga que probar varios modelos, probar para varios modelos. ¿Qué podemos probar aquí? El número de clusters. ¿Qué hace más sentido? ¿Dos grupos de estados? ¿Tres grupos? ¿Cuatro grupos? ¿Cinco grupos? ¿Cuáles hacen más sentido? ¿Sí? Entonces, hacer varios ajustes al mismo tiempo, etcétera, etcétera, eso tiene un costo, ¿no? ¿Qué tal el gráfico del biplot? ¿Verdad? ¿Cómo ha servido? Rápidamente identifico clientes que son idénticos, similares, en este caso son estados que tienen igual comportamiento en qué? Delictivo. Reconozco a través de las flechas, puedo ver hacia dónde están los estados que el delito es mayor, el delito es menor. Las flechas, de acuerdo a su dirección, puedo estudiar sus correlaciones también, y eso es importantísimo. Se llama biplot porque presenta las dos cosas al mismo tiempo, observaciones y variables. ¿Ok? Aquí está justamente todo lo que acabo de decir, así que no lo voy a volver a decir. ¿Ok? Las flechas naranjas indican los dos primeros vectores de carga, es decir, las flechas, ¿cómo se calculan? ¿Hacia dónde apuntan? Tienen los dos coeficientes correspondientes de esa variable para la primera y la segunda componente principal. Ahora, eso es lo que necesitamos ahora interpretar. Aquí tengo la primera y la segunda componente principal. ¿Se acuerdan que decíamos que las componentes principales, cómo se las calculaba? Como una receta de las variables originales, ¿sí? Es decir, son una receta de los ingredientes hecha con los ingredientes originales. Entonces yo aquí tengo un poquito de esto, un poquito de esto, un poquito de esto y un poquito de esto. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un plato que me sabe un poquito a verde, me sabe a refrito y me sabe a maní y por ahí me sabe algo más, yo digo, bueno, esto es un pollo o es una cazuela o es un sango o cualquier cosa parecida a eso. ¿Sí? Porque yo ya digo, allá, verde, maní, refrito, por ahí va. Entonces, ¿de qué me sirve esto, chicos? En estas componentes principales, yo lo que estoy haciendo es probar el plato, la componente principal. Y lo que está aquí es la cantidad que le ha puesto de cada uno de los ingredientes. Y ahora les pregunto, viendo los ingredientes acá de la primera componente principal, ¿cuáles son las variables que más peso tuvieron, sea positivo o negativo? Hay de hecho una que fue la que pareció menos. Las agresiones y el asesinato son fuertes ¿Ok? Si y ves que en también la, general,
más de 0,5, Jennifer, están todos los tres delitos, justamente. Ajá, Y y la que menos la pesos tiene población es la urbana población menos. urbana. ¿Qué quiere decir esto? Que la primera componente principal, que recuerda que fue una creación, una creación del modelo, un Frankenstein que ha creado, es un plato que si yo lo pruebo, me sabe más a delito, ¿sí? Me sabe a asesinato, me sabe, en este caso, a agresiones y me sabe a violación. Y tiene un poquito de componente de población urbana, ¿ok? Eso es lo que trata de medir esta nueva variable que creó el modelo. Esta nueva variable, cuando se crean nuevas variables, esto en el contexto de modelos de datos, de hecho se llaman variables latentes, ¿ok? ¿Qué suele ser, por ejemplo, una variable latente? Una variable que yo construyo, que yo no he sido capaz de medir, pero puedo construir a través de lo otro. Por ejemplo, ¿cómo se mide la inteligencia de una persona? Eso es un debate. Piénsenlo desde el punto de vista psicológico. ¿Cómo mido qué tan inteligente es una persona? Hay una prueba que en general la gente siempre habla de la prueba del IQ, ¿sí? Pero la prueba del IQ no es algo que yo le conecto un aparato a alguien y ya está, le mido el IQ y ya está. El IQ se mide ¿cómo? A través de pesos, ¿verdad? Y muchas pruebas psicológicas, la psicometría, que es el área de la psicología que crea estas pruebas, hace esto, combinaciones de calificaciones de diferentes componentes, ¿verdad? Al igual que en la universidad, nosotros teníamos el teórico, el práctico, las lecciones, los deberes, ¿verdad? Entonces, eso mismo se está creando acá. ¿De acuerdo? Entonces, la primera componente principal para terminar la clase está capturando, si yo veo los pesos, principalmente captura los delitos, ¿ok? Mientras que la segunda componente principal, ¿cuál es la variable que más aporta? Y en magnitud, no importa el signo, positivo o negativo. ¿Ustedes ven? Es población urbana, ¿no? ¿Y esto qué significa? Tiene todo el sentido. Recuerden, primera componente principal, los delitos aumentan positivos. Y la segunda componente principal, aumenta la población urbana. Y eso es exactamente lo que yo tenía cuando veía el gráfico. ¿Cuál es la primera componente principal? El eje de las X. ¿Sí ven? Cuando aumenta X, que es la primera componente principal, ¿qué aumenta? Los delitos. ¿Sí ven? Es decir, que si yo comparo un estado que está aquí a la izquierda con uno que está acá a la derecha, ¿cuál tiene más delitos? El de la derecha. ¿Por qué? Porque esta variable se correlaciona de forma positiva con los delitos. Y el eje de las Y es la segunda componente principal. Y la segunda componente principal, ¿qué variable aportaba de mayor forma y de forma positiva? Era la población urbana, ¿sí? Es decir, que mientras me muevo de abajo hacia arriba y comparo estados, me estoy moviendo, va aumentando poco a poco el porcentaje de población urbana, ¿sí? Recuerden, obviamente eso es perfecto, que si me muevo un poquito siempre aumenta. No, en general. Recuerden que esto lo que está tratando es de capturar el patrón general. Y lo ha reducido en solo dos variables. ¿Ok? ¿Qué les ha parecido el gráfico del biplot? Chévere, útil, ¿no? ¿Ok? Maravilloso, chicos. Espero les haya gustado la clase. Es un gráfico que sirve mucho. Por favor, yo les voy a pasar un video de componentes principales y de, más que todo, el siguiente método que vamos a ver. ¿Ok? Para que ustedes, para la próxima, ya, ¿qué estamos? Martes, ya es la próxima semana. No, para que el jueves ustedes puedan ver y vengan un poquito más y sean curiosos y vean cómo funciona todo esto. Y, de nuevo, este método, ¿por qué se enseña y por qué se utiliza aún? Porque los nuevos métodos que ustedes se imaginan que se utilizan para imágenes, para data no estructurada, para grandes volúmenes de datos con estructuras complejas, este método no logra ser un buen método previo para hacer un clustering, por ejemplo. Si yo quiero clasificar imágenes, ¿sí? No, este método no me sirve de mucho. Porque este método, su fortaleza no es encontrar patrones complejos, no lineales y locuras, no. Su fortaleza, ¿cuál es? Es este gráfico.
Su fortaleza es encontrar patrones altamente interpretables. En los otros yo puedo ver puntos y ya está, pero nunca habrán estas flechas. Nunca habrán los coeficientes, ¿sí? No voy a poder tener este otro tipo de interpretaciones a través de estos coeficientes, que es justamente lo que me ha preguntado Jennifer acá, que son la carga. La carga son los ingredientes. Imagínate que tú abres la alacena de tu casa. Tú tienes azúcar en casa, ¿no? Pero si tú vas a preparar, por ejemplo, si tú vas a preparar un encebollado, tu azúcar no le vas a poner. Entonces la carga, el número que acompaña la cantidad de azúcar que tú le vas a colocar a tu receta de encebollado va a ser 0. Entonces ese 0, ese número es la carga, que refleja la importancia de ese ingrediente sobre el plato. ¿De acuerdo? ¿Sí? Pero si tú preparas otro plato, un postre, ahí sí le vas a poner azúcar y probablemente mucha. Entonces ahí la carga va a ser positiva. Entonces la carga te dice qué tan fuerte, qué tan importante es esa variable original sobre la construcción de esa nueva variable que ha creado el modelo, que se llaman componentes principales. ¿Ok? Y así logramos pasar de 10 variables que yo tenía: la carga familiar, número de tarjetas de crédito, ingreso, egreso, bla, bla, bla. Tenía 10 variables numéricas, yo puedo pasar a 2. Pero la primera variable podemos entenderla leyendo las cargas Jennifer. Tú puedes decir, mira, le dio una fuerte componente hacia los egresos de la persona o cosas que pueden representar gastos, como por ejemplo valores de hipoteca, cargas del hogar, etcétera, etcétera, etcétera. Mientras que la segunda componente, por ejemplo, le dio una fortaleza a su patrimonio y capacidad de endeudamiento. ¿De acuerdo? Esa es la importancia de analizar las cargas. Espero les haya gustado la clase, hayan aprendido como siempre. Les voy a pasar el videito, termino la clase y lo estoy subiendo, ¿de acuerdo? Te hago una excelente noche y buena semana también para todos. Muchas Muchas gracias por gracias. compartir. Gracias, Gracias, profe. profe. Gracias, Cristian. Gracias, profe. De nada, chicos. Un Gracias, abrazo, compañero. pasen bien. Gracias. Nos vemos. Profe, una Chao. consulta.